A ver si está grabando. Sí, listo. Bueno, entonces, continuando, lo que les decía es la relación. Miren, aquí es importante que empecemos a manejar esto que son los diagramas fasoriales, ¿no? Es importante que los tengamos claros, porque con ellos nos damos cuenta si el voltaje y la corriente están en fase, y quién está en fase y quién no. Aquí, como nos dimos cuenta, pues el ángulo del voltaje y de la corriente nos da el mismo. ¿Por qué razón? Pues porque están en fase. Veamos entonces ahora el inductor. El inductor, nos dimos cuenta aquí que el inductor tiene como situación que en el dominio del tiempo, nos da una derivada, y en el dominio de la frecuencia nos da un producto de J omega L. Entonces, lo que tenemos es la siguiente. Mire esta expresión matemática. El fasor de voltaje es igual al fasor de la corriente multiplicado por J omega L. Eso es lo que quería expresarlo. Si usted hace ese producto, esta J, ¿sí? Esta J que está ahí es la que hace que, en últimas, al multiplicar un factor por J, lo que hace es esto, mire, darle una diferencia de ángulo de 90 grados. Si yo les digo que grafiquemos el fasor de corriente, el fasor de corriente estaba simplemente este de acá arriba, miren, aquí está. Es coseno de omega t más phi. Entonces, si yo lo voy a dibujar, dibujo esto, la magnitud de I con un ángulo de phi. ¿Listo? Y si yo voy a dibujar el fasor de voltaje, es el mismo fasor de corriente, pero esta vez miren aquí, se ha agregado 90 grados, se le suma 90 grados, le sumo 90 grados y me da el fasor de voltaje. Aquí está entonces, el fasor de voltaje es 90 grados con respecto al fasor de corriente. Miren la diferencia con respecto a lo de la resistencia, que la resistencia los dos estaban en ángulo. Entonces aquí mire que se puede ver claramente los 90 grados que están. ¿Y quién está adelantado? Pues el voltaje está adelantado con respecto a la corriente. Aquí sí no es fácil entenderlo, ¿sí? Aquí no es fácil entenderlo, pero usted ya sabe perfectamente que como el inductor es un elemento que se opone a los cambios de corriente, entonces lo que atrasa es la corriente. ¿Y cuánto está? Pues 90 grados. ¿Alguna duda hasta ahí? No veo chats por aquí tampoco. A ver, todos están vivos. Sin COVID-19, sí. Bueno. Vamos con el segundo. El tercero, perdón. Dice el capacitor. Cuando el capacitor se supone que, si nosotros tenemos en el capacitor la siguiente señal de voltaje, mírela, aquí está. Entonces sabemos que el capacitor, que la corriente es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Entonces, los valores son los siguientes. Si hacemos la misma operación, el fasor de corriente va a ser igual al fasor de voltaje multiplicado por J omega C. O de otra manera, el fasor de voltaje es igual al fasor de corriente dividido entre J omega C. Si ustedes se acuerdan, esta 1 sobre omega C es la reactancia capacitiva. 1 sobre omega C es la reactancia capacitiva, que es lo que habíamos visto también en las clases pasadas ya en nuestra casa. Entonces, miren, hacemos el mismo comparativo y aquí tenemos estos dos circuitos. El primero está en el dominio del tiempo. Si nosotros tenemos en el dominio del tiempo una corriente I y un voltaje V, queremos calcular la corriente sobre el capacitor, va a ser igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Pero cuando pasamos al dominio de la frecuencia, la cosa se facilita. ¿Por qué? Porque la corriente la pasamos a fasor, el voltaje lo pasamos a fasor, y la corriente va a ser igual a J omega C por el voltaje. Eso es. Si hacemos el diagrama fasorial, que era lo que habíamos visto, el diagrama fasorial nos va a dar de esta manera, miren. Ya tendrían que ustedes que acostumbrarse que el voltaje o el fasor que esté por acá es el que está atrasado y el que está por acá es el que está adelantado. Entonces aquí tenemos, mire, si dibujamos el fasor de voltaje, el fasor de corriente está adelantado, ¿cuánto? 90 grados.
¿Quién se atrasa? El voltaje. ¿Por qué? Porque el capacitor es un elemento que se opone a los cambios de voltaje. ¿Listo? Este cuadrito sí es bien importante que ustedes lo tengan presente. Creo que ya lo hicimos una vez en clase también. Y es que si tenemos una resistencia en el dominio del tiempo, como lo vimos en circuitos 1, sencillamente voltaje es igual a corriente por resistencia. Y en el dominio fasorial, el fasor de voltaje es igual al fasor de corriente multiplicado por la resistencia. Para este caso, la resistencia es muy sencillo y es lo que hemos venido manejando. O sea, sigue siendo igual. No tiene ningún problema. Pero si nosotros vamos al inductor, en el inductor, la situación es la siguiente. El inductor es un elemento que se opone a los cambios de corriente y por lo tanto su función es el voltaje en un inductor, V sub L, va a ser igual a L por dI de T. Pero cuando pasamos al dominio de la frecuencia, el fasor de voltaje en un inductor V sub L va a ser igual a J omega L por I sub L. Entonces es muy sencillo, mire. El voltaje en un inductor en el dominio de la frecuencia, es decir, el fasor de voltaje en un inductor es igual a J omega L por I sub L. ¿Listo? Vamos al capacitor. En el capacitor es un elemento que se opone a los cambios de voltaje y por lo tanto va a mirar cómo cambia el voltaje con respecto al tiempo. Entonces la corriente va a ser igual a la capacitancia por el cambio del voltaje con respecto al tiempo. Esto es muy complicado manejarlo y entonces en el dominio de la frecuencia, cuando pasamos al dominio de la frecuencia, el voltaje va a ser igual a al fasor, el voltaje, ¿cómo se llama? El fasor de corriente, de voltaje, en un capacitor va a ser igual al fasor de corriente dividido entre J omega C. ¿Listo? Estas cosas son bien importantes que las tengamos en cuenta, bien importantes. Entonces vamos a hacer un ejemplo, muchachos. Aquí está un ejemplo, pues que simplemente tocará leerlo, pues porque este problema de acá abajo sí me gustaría que lo hicieran. Les regalo un minutico a ver si les da esta respuesta. Entonces veamos, dice, la tensión V es igual a 12 coseno de 60t más 45. Se aplica a un inductor de 0,1 henrios. Halla la corriente en estado estable que circula por el inductor. ¿Qué es lo que quiere hacer aquí? Miren, nos dan I en esta, y en este ejercicio nos dan I, y queremos calcular V. Entonces, nos dan esta corriente y debemos calcular este voltaje. Por lo tanto, debemos aplicar esta expresión matemática. Pero como ya sabemos que nosotros no, en vez de ponernos a derivar y como eso no sabemos, sencillamente lo hacemos en el dominio de la frecuencia. Es decir, pasamos el circuito que está en el dominio del tiempo, lo pasamos al dominio de la frecuencia, hacemos esta operación sencilla, y luego nos devolvemos. Nos vamos hacia este circuito de acá, que es muy fácil, porque usted ya tiene el fasor de voltaje y lo que usted hace con el fasor de voltaje es convertirlo al dominio del tiempo y ya. Vamos a ver cómo se hace eso. Aquí está. Entonces, miren, en este ejercicio lo que hacemos es coger esto, que es el voltaje en el dominio del tiempo, y lo convertimos a fasor. ¿Cómo convierte a fasor? Simplemente deja, ay, en 10 minutos otra vez se acaba esta reunión. Voy a estar pendiente a ver si no me duermo en los papeles. ¿Alguien me puede informar si de pronto acaba la reunión? Volvemos a empezar otra vez. Entonces, mire, ¿qué es el fasor de voltaje? Sencillamente coger estos 12 voltios y coger este ángulo de 45 y este es el fasor de voltaje. No es más, acuérdese. Y aquí está, mírenlo. Fasor de voltaje es igual a 12 ángulo de 45. Listo. Ahora nos dice que vamos a calcular la corriente. Para calcular la corriente sencillamente es la siguiente. Sabemos que el voltaje en un inductor es igual a J omega L por el fasor de corriente. Pero como nosotros lo que tenemos es el fasor de voltaje, sencillamente hacemos un despeje y nos queda esto. El fasor de corriente va a ser igual al fasor de voltaje dividido entre J omega L. Entonces, ¿qué sucede? El fasor de voltaje ya lo tenemos, que es este, 12 ángulo de 45. Lo ponemos aquí, 12 ángulo de 45. Y lo que tiene que hacer es dividirlo entre ¿quién? Entre J, aquí está la J, omega. ¿La omega dónde está? Es el que acompaña al T, aquí está, mírenlo. Entonces, 60
por 0.1 henries, que es el dato que nos da, 0.1 henries, el dato que nos da, eso ya es calculadora, muchachos. Entonces, mire, si usted hace su calculadora, debe poner así. 12 ángulo de 45 dividido entre J por 60 por 0.1. Y este es el fasor de corriente. Vaya, háganlo en su calculadora para verificar, muchachos, que esto realmente sí es cierto lo que les estoy diciendo. O sea, que sí funciona. Entonces, 12 ángulo de 40. ¿Cómo le dio esto? Pues J por 60 por 0.1 nos da J90 y al final nos da 2 ángulo de menos 45. ¿Listo? Entonces, miren, ya tenemos nuestro fasor de corriente. ¿Cómo hacemos para convertir este fasor de corriente en el dominio del tiempo? ¿Por qué? Porque es que mire lo que está diciendo el ejercicio. La corriente en estado estable. En estado estable significa en el dominio del tiempo, no en el dominio de la frecuencia. Entonces, coge este fasor, que usted ya lo tiene, y lo convierte. ¿Sabe cómo hacerlo? Sí, señor, usted sabe. Y de corriente en función del tiempo es igual a 2, porque esa es la amplitud. Coseno, ¿por qué coseno? Porque arrancamos con coseno acá, mire. Coseno de omega t, pero omega vale 60, 60t, y el ángulo que tiene que ponerle es este, menos 45, menos 45. ¿Listo? Entonces ahí está, miren, es muy sencillo el ejercicio, para que vayan entendiendo un poquito en esto, que en el dominio de la frecuencia es mucho más fácil que ponerse a derivar. Aquí no hay que derivar nada, aquí no hay que hacer absolutamente nada, simplemente operaciones sencillas. Entonces, por favor, tratemos de hacer este ejercicio, ¿sí? Dice, si la tensión, o sea, si el voltaje es igual a 10 coseno de 100t más 30, se aplica a un capacitor de 50 microfaradios, calcule la corriente que circula por el capacitor. Calcule la corriente que circule por el capacitor. Aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Nuevamente, convertir el voltaje en fasor. Luego aplique la fórmula. ¿Cuál es? Mírenla, aquí está. El voltaje en un capacitor, ¿dónde está? Por eso les digo que esto nunca se deben olvidar. El voltaje en un capacitor va a ser igual a la corriente dividido entre J omega C. Pero como tienes el voltaje, entonces para calcular la corriente es multiplicarlo esto por J omega C. Entonces, hagan ese ejercicio, por favor, mientras yo me tomo un café. Gracias.